Buenas noches nuevamente para todos. Hoy con la historia de esta noche he tenido bastantes eventualidades. Entonces, bienvenidos. No sé si ya me escuchan. Y ya estoy transmitiendo. Háganme saber si me escuchan por ahí. Espero que sí. Entonces que pueda estarlos acompañando. Si estamos esperando que más gente nos acompañe para contarles mi historia de esta noche. Si alguno me escucha, le agradezco que me confirme si tenemos buen sonido. Hola Edward, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal esta cuarentena? Y ahora que estamos de cuarentena obligatoria, es mucho más complicado tanto para la localidad de ustedes como para la mía. Entonces, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una historia que me gusta mucho. ¿Por qué les digo que me gusta mucho? Pues no sé, cuéntenme si se escucha o si está muy alta la música. Me gusta mucho porque yo siempre he tenido duendes. Mamá decía que era desorden, pero yo siempre he pensado que son duendes que me acompañan y me esconden las cosas. No es desorden. Siempre lo voy a mantener en esa filosofía. Pues cuéntenme, a ver, si están. Edward, ¿me escuchas? Si el sonido es bueno, si le hace falta más cositas. No sé quién más está por ahí, yo veo más gente, pero no veo las imágenes. Porfa. Señorita Cito Speak, gracias. Listo, les estaba contando esta historia. Esta historia me gusta porque todos tenemos duendes. Duendes que nos acompañan y duendes que están en nuestra vida. Yo soy una de las que cree que cuando uno sale al bosque o al parquecito y abraza un árbol, también descarga energía, pero también atrae energía. Entonces me gusta mucho el capítulo, aquellos que hayan visto esos capítulos de actividad paranormal, no de estos tipos que van a buscar fantasmas. Me gusta mucho la historia de los duendes que ellos cuentan. Y me encantan, digamos, esas cuestiones de contarles y narrarles de Charles Dickens. Recordemos que Charles Dickens es el que escribe una historia para Navidad o cuento para Navidad, que esa es una película que vemos siempre en Navidad y es de los cuentos más característicos de él. No sé francés, pero te lo contesto en inglés. Thank you very much. Merci beaucoup, creo que se dice, o eso es por favor, no sé. Muchas gracias, Edward. Entonces voy a empezar. Charles Dickens me encanta, es por eso, por sus historias. Ya tuvimos el guardavía y tuvimos la historia del juicio que nos contaron. Ahora les voy a contar esta. La historia de los duendes que secuestraron a un enterrador. Bueno, antes de empezar, hola querido Edgar, hola Dani Pipe, bienvenidos. Entonces nuevamente, la historia de los duendes que secuestraron a un enterrador. En una antigua ciudad abacial en el sur de esta parte del país hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, tanto que la historia debe ser cierta porque nuestros tatarabuelos creían realmente en ella. Trabajaba como enterrador y sepulturero del Campo Santo un tal Gabriel Grau. No se deduce en absoluto de ello que porque un hombre sea enterrador esté rodeado constantemente por los emblemas de la mortalidad. Tenga esta personalidad que ser un hombre melancólico y triste. Más bien, entre los funerarios se encuentran los
y los tipos más alegres del mundo. En una ocasión tuve el honor de trabar amistad íntima con uno muy silencioso que en su vida privada, estando fuera, es de ser necio. Era un tipo más cómico, jocoso, que haya gorgojeado nunca canciones osadas, sin el menor tropiezo. Su memoria, que de mejor tropiezo de su memoria, ni se haya vaciado nunca el contenido de un buen vaso sin detenerse a respirar. Pero no obstante estos precedentes que parecen contrariar la historia, Gabriel Gaub era un tipo mal parado, intratable, arisco, un hombre taciturno y solitario que no se asociaba con nadie sino consigo mismo. Aparte de con una antigua botella forrada o cestería que ajustaba en su amplio bolsillo del chaleco y que contemplaba cada rostro alegre que pasaba junto a él con tan poderoso gesto de malicia y de mal humor que resultaba difícil enfrentarlo sin tener una sensación terrible. Poco antes del crepúsculo, el día de la Nochebuena, Gabriel se echó al hombre un asadón, encendió el farol y se dirigió hacia el viejo cementerio, pues tenía que terminar una tumba para la mañana siguiente. Y como realmente se sentía algo bajo de ánimo, pensó que quizás levantara su espíritu se ponía a trabajar enseguida, en Nochebuena. En el camino, al subir por una antigua calle, vio la alegre luz de los fuegos chispeantes que brillaban tras los viejos ventanales y escuchó las fuertes risotadas y los alegres gritos de aquellos que se encontraban reunidos en familia. Observó los ajetreados preparativos de la alegría del día siguiente y olfateó los numerosos y sabrosos olores consiguientes que ascendían en forma de nubes vaporosas desde las ventanas de las cocinas. Todo aquello producía rencor, amargura en el corazón de Gabriel. Y cuando un grupo de niños salían dando saltos de las casas, cruzaban la carretera y a la carrera, y antes de que pudieran llamar a la puerta de enfrente eran recibidos por media docena de pillastres de cabello rizado que se ponían a cacarear alrededor mientras subían toda su bandada a pasar la tarde dedicada a los juegos de Navidad. Gabriel sonreía taciturno y se aferraba con mayor firmeza al mango de su asadón, mientras pensaba en el sarampión, en la escarlatina, en el afta, en la tosferina y muchas otras fuentes de consuelo. Gabriel caminaba a zancadas en ese feliz estado mental, devolviendo un gruñido breve y hosco a los saludos bien humorados de aquellos vecinos que pasaban junto a él, hasta que se metía en el oscuro callejón que le conducía al cementerio. Gabriel llevaba un tiempo deseando llegar al callejón oscuro, porque hablando en términos generales era un lugar agradable, taciturno y triste que las gentes de la ciudad no les gustaba frecuentar, salvo a plena luz del día cuando brillaba el sol. Por ello, se sintió un poco indignado al oír un joven granuja que cantaba estruendosamente una festiva canción sobre unas navidades alegres, y en aquel mismo santuario que había recibido el nombre del Callejón del Ataúd. Desde época de la vieja abadía y de los monjes de cabeza afeitada, mientras Gabriel avanzaba, la voz fue haciéndose más cercana y descubrió que procedía de un muchacho pequeño que corría a solas con la intención de unirse a uno de los pequeños grupos de la calle vieja, y que en parte para hacerse compañía a sí mismo y en parte como preparativo de la ocasión vociferaba la canción con mayor potencia de sus pulmones. Creería yo que realmente era más como para el consuelo de pasar por esa calle y no sentirse solo. Gabriel aguardó a que llegara el muchacho, le acorraló en una esquina, le golpeó 5 o 6 veces la cabeza con el farol para enseñarle a modular la voz, mientras ese muchacho escapó corriendo con la mano en la cabeza y cantando una melodía muy distinta. Gabriel Grove sonrió cordialmente para sí mismo y entró en el cementerio, cerrando las puertas tras de él.
Como era normal, se quitó el abrigo, lo dejó en el dejó en el suelo el farol y metiéndose en la tumba sin terminar, trabajó en él durante 1 hora con muy buena voluntad. Pero la tierra se había endurecido como con una helada, y no era asunto fácil desmenuzarla y sacarla fuera con la pala, y aunque había luna, esta era aún muy joven e iluminaba muy poco la tumba, que estaba a la sombra de la iglesia. En cualquier otro momento estos obstáculos hubieran hecho que Gabriel Grob se sintiera desanimado y desgraciado. Pero estaba tan complacido de haber acallado los cantos del muchachito que apenas se preocupó por los escasos progresos que hacía y miró la tumba. Cuando llegaba la noche hubo terminado el trabajo con melancolía y satisfacción, murmurando mientras recogía sus herramientas, decía: valiente acomodo para cualquiera, valiente acomodo para cualquiera. Unos pies de tierra fría cuando la vida ha terminado. Una piedra en la cabeza, una piedra en los pies, una comida rica y jugosa para los gusanos. La hierba sobre la cabeza y la tierra húmeda alrededor. Valiente acomodo para cualquiera aquí en el Campo Santo. Ja, 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 se echó a reír Gabriel Grob, sentándose en una lápida que era su lugar de descanso favorito. Fue a buscar entonces su botella, un ataúd en Navidad, una caja de Navidad. Ja, 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 repitió una voz que sonó muy cerca detrás de él. En el momento en el que se iba a llevar la botella a los labios, Gabriel se detuvo algo alarmado y miró a su alrededor. En el fondo de la tumba más vieja que estaba a su lado no se encontraba más quieto e inmóvil que el cementerio bajo la luz pálida de la luna. La fría escarcha brillaba sobre las tumbas lanzando destellos como filas de gemas que entre las tallas de piedra dura entre las tallas de piedra de la vieja iglesia, la nieve yacía dura y crujiente en el suelo y se extendía sobre los montículos apretados de tierra como una cubierta blanca y lisa que daba la impresión de que los cadáveres yacieran allí ocultos solo por las sábanas en las que se habían enrollado. Ni el más débil crujido interrumpía la tranquila profundidad de aquel escenario solemne. Tan frío y quieto estaba todo que el sonido mismo parecía congelado. Gabriel respiró y se dijo: fue el eco, llevándose otra vez la botella a los labios. No lo fue, replicó una voz profunda. Gabriel se sobresaltó y levantándose quedó firme en aquel mismo lugar, lleno de asombro y terror, pues sus ojos se posaron en una forma que le hizo que le helara la sangre. Sentada en una lápida vertical cerca de él había una figura extraña, realmente no terrenal, que Gabriel comprendió enseguida que no pertenecía a este mundo. Sus piernas fantásticas y largas, que podían haber llegado al suelo, las tenía levantadas y cruzadas de manera extraña y rara. Sus fuertes brazos estaban desnudos y apoyaban las manos en las rodillas sobre el cuerpo, corto y redondeado, llevaba un vestido ajustado adornado con pequeñas cuchilladas. Colgaba a su espalda un manto corto. El cuello estaba recortado en curiosos picos que le servían al duende de golilla o de pañuelo, y los zapatos estaban curvados hacia arriba, con los dedos metidos en largas puntas. En la cabeza llevaba un sombrero de pan de azúcar de ala ancha, adornado con una única pluma. Llevaba el sombrero cubierto de escarcha blanca, y el duende parecía encontrarse cómodamente sentado en esa misma lápida desde hacía 200 o 300 años. Estaba absolutamente quieto, con la lengua fuera a modo de burla. Le sonreía a Gabriel con esa sonrisa que solo un duende puede mostrar. No fue el eco, dijo el duende. Gabriel Grob quedó paralizado y no pudo dar respuesta alguna. ¿Qué hacéis aquí a medianoche?, le preguntó el duende en tono grave. He venido a cavar una tumba, señor, contestó tartamudeando Gabriel Grob. ¿Y ese hombre se dedica a andar entre las tumbas y cementerios en una noche como esta?, gritó. ¿Y qué hombre se dedica a andar entre tumbas y cementerios en una noche como esta?, gritó el duende. Gabriel Grob, contestaron unos gritos salvajes en coro de voces que pareció llenar el cementerio.
Temeroso, Gabriel miró a su alrededor sin que no pudiese ver nada. ¿Qué llevas en esta botella?, preguntó el duende. Ginebra holandesa, señor, contestó el enterrador, temblando más que nunca, pues le había comprado a unos contrabandistas y pensó que quizá le preguntara si pertenecía al impuesto de consumo de los duendes. ¿Y quién bebe ginebra holandesa solas en un cementerio en una noche como esta?, preguntó el duende. Gabriel Grubb, exclamaron nuevamente esas voces salvajes alrededor de él. El duende miró maliciosamente y de soslayo al enterrador y luego, elevando la voz, exclamó: ¿Y quién es entonces nuestro premio justo y legítimo? Ante esa pregunta, el coro invisible contestó de una manera que sonaba como las voces de muchos cantantes entonando, con el poderoso volumen del órgano de una vieja iglesia, una melodía que parecía llevar hasta los oídos del enterrador un viento desbocado y desaparecer al seguir avanzando. Pero la respuesta seguía siendo la misma: Daniel Grubb, Daniel Grubb. El duende mostró una sonrisa más amplia que nunca mientras decía: ¿Y bien, Gabriel, qué tienes a decir para esto? El enterrador quedó con la boca abierta, falto de aliento. ¿Qué es lo que piensas de esto, Gabriel?, preguntó el duende, pateando con los pies el aire de ambos lados de la lápida y mirándose las puntas vueltas hacia arriba de su calzado con la misma complacencia que si hubiera estado contemplándose en unas botas Wellington más a la moda. Resulta muy curioso, señor, contestó el enterrador medio muerto de miedo. Muy curioso y bastante bonito, pero creo que tengo que regresar a terminar mi trabajo, señor, si no le importa. ¿Trabajo?, le exclamó el duende. ¿Qué trabajo? La tumba, señor. Preparar la tumba, volvió a contestar tartamudeando el enterrador. Ah, sí, la tumba. ¿Y qué tumba?, preguntó el duende. ¿A quién le cavas una tumba en el momento en que todos los demás hombres están alegres y se complacen de ello y celebran la Navidad? A Gabriel Grubb, volvieron a contestar las misteriosas vocecitas. Me temo que mis amigos te quieren, Gabriel, dijo el duende, sacando más que nunca la lengua y dirigiéndola a una de sus mejillas, y era una lengua de lo más sorprendente. Me temo que mis amigos te quieren, Gabriel, repitió el duende. Por favor, señor, replicó el enterrador, sobrecogido por el horror. No creo que sea así, señor, no me conocen, señor, no creo que esos caballeros me hayan visto nunca. Oh, claro que sí te han visto, contestó el duende. Conocemos al hombre de rostro taciturno, ceñudo y triste, que vino esta noche por la calle lanzando malas miradas a los niños y agarrando con fuerza su asadón de enterrador. Conocemos al hombre que golpeó al muchacho con la malicia envidiosa de su corazón, porque el muchacho podía estar alegre y él no. Lo conocemos. En ese momento el duende lanzó una risotada fuerte y aguda que el eco devolvió multiplicado por 20 y levantando las piernas en el aire se quedó en pie sobre su cabeza y más bien sobre la punta misma del sombrero de pan de azúcar en el borde más estrecho de la lápida, desde donde con extraordinaria agilidad dio un salto mortal cayendo directamente a los pies del enterrador, plantándose allí la actitud que se suelen sentarse los sastres sobre una tabla. Me temo que debo abandonarle, señor, dijo el enterrador haciendo su esfuerzo por ponerse en movimiento. ¿Abandonarnos?, exclamó el duende. ¿Gaby va a abandonarnos? Mientras el duende se echaba a reír, el sepulturero observó por un instante una iluminación que brillaba tras las ventanas de la iglesia, como si el edificio dentro hubiera sido iluminado. Desapareció el órgano a trono como una tonada animosa y grupos enteros de duendes, la contrapartida misma del primero, aparecieron en el cementerio y comenzaron a jugar al salto de la rana con las tumbas, sin detenerse en un instante a tomar aliento, y saltando las más altas de ellas, unas, otras tras otras, con la absoluta maravilla de la destreza.
El primer duende era un saltarín de lo más notable. Ninguno de los demás se le aproximaba ni siquiera. Incluso su estado de terror extremo del sepulturero no pudo dejar de observar que mientras sus amigos se contentaban con saltar las lápidas de tamaño común, el primero abordaba las lápidas de las capillas familiares con las barandillas de hierro y todo con la misma facilidad que si se tratara de postes callejeros. Finalmente, el juego llegó al punto más culminante e interesante. El órgano de la iglesia comenzó a sonar más y más veloz y los duendes a saltar mucho más rápido, a enrollarse enrodando de la cabeza los talones sobre el suelo y botando sobre las tumbas como pelotas de fútbol. El cerebro del enterrador giraba en un torbellino con la rapidez del movimiento que estaba contemplando, que las piernas le tambaleaban, mientras los espíritus volaban delante de sus ojos, hasta que el duende rey, lanzándose repentinamente hacia él, le puso una mano en el cuello y se hundió con él en la tierra. Cuando Gabriel Grubb tuvo tiempo de recuperar el aliento que había perdido por causa de la rapidez de su descenso, se encontró en lo que parecía una amplia caverna rodeado por todas partes de multitud de duendes feos y ceñudos. En el centro de la caverna, sobre una sede elevada, se encontraba su amigo del cementerio, y junto a él estaba el propio Gabriel Grubb sin la capacidad de movimiento. «Hace frío esta noche», dijo el rey de los duendes. «Mucho frío, traed un vaso de algo caliente». Al escuchar esa orden, media docena de solícitos duendes de sonrisa perpetua y en el rostro para Gabriel Grubb se imaginó que serían cortesanos. Desaparecieron presurosamente para regresar inmediato con una copa de fuego líquido que presentaron al rey. «¡Ah!», gritó el duende, cuyas mejillas y garganta se habían vuelto transparentes mientras tragaba la llama. «Verdaderamente esto calienta a cualquiera. Traerle una copa al mismo señor Grubb». En vano protestó el infortunado enterrador, diciendo que no estaba acostumbrado a tomar nada caliente por la noche. Uno de los duendes le sujetó mientras otro le derramaba por su garganta el líquido ardiente. La asamblea entera chilló de risa cuando él se puso a toser y a ahogarse. Se limpió las lágrimas que brotaron en abundancia de sus ojos tras tragar la ardiente bebida. «Ahora», dijo el rey, al tiempo que golpeaba con la esquina usada del sombrero de pan de azúcar el ojo del enterrador, ocasionándole en ello el dolor más exquisito, «y ahora mostrémosle al hombre de la tristeza, la desgracia, unas cuantas imágenes de nuestro gran almacén». Al decir aquello, una nube espesa que oscurecía el extremo más remoto de la caverna desapareció gradualmente, revelando aparentemente una gran distancia, un aposento pequeño y escasamente amueblado, pero pulcro y limpio. Había una multitud de niños, pequeños, reunidos alrededor de un fuego brillante, agarrados de la bata de su madre y dando brincos alrededor de su silla. De vez en cuando la madre se levantaba y aportaba la cortina de la ventana, como deseando ver algún objeto que esperaba. Sobre la mesa estaba dispuesta una comida frugal. Cerca del fuego había un sillón. Se oyó que llamaban a la puerta. La madre abrió y los niños se amontonaron a su alrededor, aplaudiendo de alegría cuando entró el padre. Estaba mojado y fatigado. Se sacudió la nieve de las ropas mientras los niños se amontonaban a su alrededor, agarrando su manto, el sombrero, el bastón y guantes con verdadero celo y saliendo a toda prisa con ellos de la habitación. Después, mientras sentaba delante del fuego de su comida, los niños se le subieron en las rodillas y la madre se sentó a su lado. Todos parecían felices y contentos. Pero se produjo casi imperceptiblemente un cambio de visión. El escenario se alteró, transformándose en un dormitorio pequeño donde yacía moribundo el niño más joven y hermoso. El color sonrosado que había huido sus mejillas y la luz había desaparecido de sus ojos, y mientras el sepulturero le miró con un interés que nunca antes había conocido o sentido, el niño murió.
Sus jóvenes hermanos y hermanas se apiñaron alrededor de su camita. Le cogieron la diminuta mano, tan fría y pesada, pero retrocedieron ante el contacto y miraron con temor su rostro infantil, pues aunque estuviera en calma y tranquilo, el hermoso niño pareciera estar durmiendo y descansando en paz. Vieron que estaba muerto y supieron que era un ángel que les miraba desde arriba, bendiciéndoles desde un cielo brillante y feliz. De nuevo, la nube luminosa traspasó el cuadro y de nuevo cambió el tema. Ahora el padre y la madre eran ancianos e indefensos, y el número de los que les rodeaba había disminuido a más de la mitad. Pero el contento y la alegría se hallaba sentado en cada rostro, brillaba cada mirada, mientras rodeaban el fuego y contaban y escuchaban viejas historias de días anteriores ya pasados. Lenta y pacíficamente entró el padre en la tumba, y poco después quien había compartido todas sus preocupaciones y problemas le siguió a un lugar de descanso. Los pocos que todavía le sobrevivían se arrodillaron junto a su tumba y regaron con lágrimas la hierba verde que los cubría. Después se levantaron y se dieron la vuelta, tristes y lamentándose, pero sin gritos amargos ni lamentaciones desesperadas, pues sabían que un día volverían a encontrarlos. Y de nuevo se mezclaron con el mundo ajetreado y recuperaron su alegría y su contento. La nube cayó sobre el cuadro y lo ocultó de la vista del sepulturero. ¿Qué piensas de esto?, preguntó el duende volviendo con su rostro grande hacia Gabriel Grubb. Gabriel murmuró algo en el sentido de que era muy hermoso y pareció algo avergonzado cuando el duende volvió hacia él sus ojos ardientes. «¡Tú, miserable!», exclamó el duende en un tono grande de desprecio. «¡Tú!». Parecía dispuesto a añadir algo más, pero la indignación sofocó sus palabras. Levantó una de las piernas que tenía dobladas y tras sostenerla un momento por encima de la cabeza del sepulturero, para asegurar su puntería, le administró a Gabriel una buena y sonora patada. Inmediatamente después de eso, todos los duendes que habían estado aguardando rodearon al infeliz enterrador y le patearon sin piedad, de acuerdo con la costumbre establecida y que invariable entre los cortesanos de la tierra, quienes patean a aquel al que han pateado, que realeza abrazan a quien la realeza abraza. «Enseñadle algo más», dijo el rey de los duendes. Ante esas palabras desapareció la nube, revelándole ante su vista un paisaje rico y hermoso. Hasta el día de hoy hay otro semejante a menos de 1 kilómetro en la antigua ciudad abacial. El sol brillaba desde el cielo claro y azul, el agua centelleaba bajo sus rayos, los árboles parecían más verdes y las flores más alegres bajo su animosa influencia. El agua corría con un sonido agradable, los árboles rugían bajo el viento ligero que murmuraba entre las hojas, los pájaros cantaban sobre las ramas, y la alondra gorgojeaba desde lo alto su bienvenida a la mañana. Sí, era por la mañana. Una mañana brillante y fragante de verano, la más diminuta hoja, la brizna de la hierba más pequeña estaban animadas de vida. La hormiga se arrastraba dedicada a sus tareas diarias. La mariposa aleteaba y se solazaba bajo los pálidos rayos del sol. Miriadas de insectos extendían las alas transparentes y gozaban de la existencia breve pero feliz. El hombre caminaba entusiasmado con la escena, y todo era brillo y esplendor. «¡Tú, miserable!», exclamó el rey de los duendes con un tono más despreciativo todavía en la anterior. De nuevo, el rey de los duendes levantó una pierna y dejó caer sobre los hombros del enterrador, y otra vez los duendes que asistían a la reunión imitaron el ejemplo de su jefe. Muchas veces la nube se fue y regresó, y le enseñó muchas lecciones a Gabriel Grubb, quien tenía los hombros doloridos por las frecuentes aplicaciones de los pies de los duendes, pero aún así miraba con interés que nada más podía disminuir. Vio a hombres que trabajaban con duro esfuerzo y se ganaban su escaso pan con una vida de trabajo, pero eran alegres y felices, y vio a los más ignorantes, para quienes el rostro dulce de la naturaleza era una fuente incesante de alegría y gozo.
y vio a aquellos que habían sido delicadamente alimentados y tiernamente criados, alegres ante las privaciones y superiores ante el sufrimiento, y quienes habían superado muchas situaciones duras porque llevaban por dentro del pecho los materiales de la felicidad, el contento y la paz. Vio que las mujeres, lo más tierno y frágil de todas las criaturas de Dios, eran a menudo capaces de superar una pena, la adversidad y la tristeza. Y vio que era porque su corazón llevaba la inagotable fuente del afecto y de la devoción. Pero sobre todo vio a hombres que como él mismo, que refunfuñaban por el gozo y la alegría de los demás. Eran las peores hierbas en la hermosa superficie de la tierra, y poniendo todo el bien del mundo contra el mal. Llegó a la conclusión de que al fin y al cabo era el mundo muy decente y respetable. Nada más acababa de formarse cuando una nube se ocultó en el último cuadro, y pareció ponerse sobre sus sentidos y llevarle al reposo. Uno a uno los duendes fueron desapareciendo de sus vistas, y cuando el último de ellos se hubo ido, quedó dormido. Había despuntado el día cuando despertó Gabriel Grubb y se encontró tumbado cuán largo sobre la lápida plana del cementerio, con el cubrebotellas de cestería vacío a su lado, y la capa y el azadón y el farol blanqueados por la helada noche anterior, tirados por el suelo. La piedra sobre la que había visto por primera vez al duende se erguía audaz ante él, y la tumba que se había trabajado la noche anterior no estaba lejana. Al principio empezó a dudar de la realidad de sus aventuras, pero el dolor agudo que sintió en los hombros cuando intentó levantarse le aseguró que las patadas de los duendes no habían sido en cierta manera ideas suyas. Vaciló de nuevo al no encontrar rastros ni huellas en la nieve de los duendes, y habían jugado al salto de rana con las piedras de las tumbas. Pero rápidamente se explicó que esta circunstancia, al recordar que siendo espíritus no dejarían tras ellos impresiones visibles. Por tanto, Gabriel Grubb se puso de pie y tan bien como pudo, teniendo en cuenta el dolor de su espalda, cepillándose la escarcha del abrigo, se lo puso y volvió el rostro hacia la ciudad. Pero ya era un hombre cambiado, y no podía soportar el pensamiento de regresar a un lugar en el que se burlarían de su arrepentimiento y no creerían en su reforma. Vaciló unos momentos y luego se alejó, errando hacia donde pudiera buscarse el pan en otra parte. Aquel día encontraron en el cementerio el farol, el azadón y el cubrebotellas de cestería. Hubo muchas especulaciones acerca del destino del enterrador al principio, pero rápidamente se decidió que se lo habrían llevado los duendes, y no faltaron algunos testigos muy creíbles que lo habían visto claramente a través del aire a lomos de un caballo castaño tuerto, con cuartos traseros de un león y una cola de oso. Finalmente acabaron por creer devotamente en todo aquello, y el nuevo enterrador solía enseñar a los curiosos, a cambio de un ligero emolumento, un trozo de buen tamaño que pertenecía a la veleta de la iglesia, que accidentalmente había sido coseado por el caballo antes mencionado en su vuelo aéreo y que él mismo recogió en el cementerio 1 o 2 años después. Desafortunadamente, esas historias se vieron algo enmarañadas por la reaparición no esperada del propio Gabriel, unos 10 años más tarde, como un anciano reumático y andrajoso, pero contento. Le contó su historia al clérigo, también al alcalde, y con el curso del tiempo aquello se convirtió en parte de la historia del pueblo, y de esa forma se había seguido contando hasta hoy. Los que creyeron en el relato del trozo de veleta, habiéndose colocado mal sí confianza en otro tiempo, dejaron de predominar y se apartaron de esa historia, tratando de parecer lo más sabios que pudieran, encogiéndose de hombros y tocándose la frente y murmurando algo parecido a que Gabriel Grubb se había bebido toda la ginebra de Holanda y se quedó dormido sobre una lápida plana. Y luego trataban de explicar lo que se suponía
que él había presenciado en la caverna de los duendes, diciendo que había visto el mundo y sí había hecho lo más sabio. Pero esta opinión en lo absoluto no fue popular en ningún momento, acabó gradualmente por desaparecer. Y sea como sea, puesto que Gabriel Group se vio afectado por el reumatismo al final de sus días, la historia tiene al menos una moraleja, aunque no puede enseñar otra mejor, y es que si un hombre se vuelve taciturno y bebe solo en la época de Navidad, no por ello va a decidir ser mejor. Los espíritus pueden que no vuelvan a ser tan buenos, ni estar tan dispuestos para presentar tantas pruebas como aquellos los que vio Gabriel Group en la caverna de los duendes. Bueno, muchas gracias. Espero que a todos aquellos que nos aparecen duendes y se nos pierden las cosas, que sea simplemente eso, que no nos conviene que aparezcan esas cosas, o que no nos convenía llevarlas al colegio. Hay algunos que son muy osados y se llevan las cosas sin permiso y nos pasa y se les pierde justamente. Esos son muchos de los duendes que nos acompañan por estar llevando la contraria. Entonces, hola Brian, hola David, hola Nicolás, qué gusto. Hola a todos, me encanta que todos se conecten y que sea una historia para que podamos reflexionar un poco. Recuerden que somos felices con lo que tenemos y debemos ser felices. Y que esto va a pasar y vamos a seguir siendo felices. Llévenlo de la mejor manera. Sé que no es fácil estar otra vez en cuarentenados. El domingo se acaba. En serio. Y el domingo se acaba para nosotros y continúa otra localidad. Invitación, lleven todo con calma y con paciencia. Se les quiere mucho. Besitos y feliz noche. Sí, Dani, qué susto que nos aparezca un duende. Pilas con lo que hacen. Los duendes están para cuidarnos y corregirnos. Que no nos vayan a coger